Pero antes su nominación debe ser aprobada hoy por la Eurocámara con el voto favorable de la mitad más uno de los diputados. Necesita un total de 374 votos. Una mayoría absoluta que por el momento no tiene garantizada, sobre todo porque la todavía ministra de Defensa alemana solo cuenta con el apoyo explícito de su propia formación, el Partido Popular Europeo, que suma 182 escaños. Así las cosas, su suerte depende en buena medida del voto de los socialdemócratas, muy divididos sobre su candidatura. Varias delegaciones socialistas, en particular la alemana, es decir, la de su propio país, se niegan a darle su apoyo. También se muestran reticentes los socialistas holandeses, franceses, belgas y austriacos. En cuanto a los liberales de Renovar Europa, han dicho que no tomarán una decisión hasta escuchar lo que la candidata alemana tiene que decir hoy. Von der Leyen trata de conquistar los votos a través de compromisos. El principal, la creación de un seguro complementario de empleo comunitario, es decir, un seguro que permitiría completar con recursos europeos la cobertura de desempleo cuando un país se vea golpeado por una crisis. Es una petición de los socialistas, en particular los españoles, portugueses y alemanes. La aspirante alemana también ha ofrecido flexibilidad en las normas fiscales. Y ha hecho promesas en materia medioambiental, como aumentar la reducción de emisiones de CO2 hasta el 50% en 2030, para llegar a cero emisiones en 2050. Otras de las propuestas que ha hecho para tratar de ganar el voto, en particular de los socialistas, es la de impulsar un nuevo plan de inversión sostenible en Europa, que sustituiría al actual Plan Juncker. Aunque no ha detallado cuánto dinero está dispuesta a poner en ese plan de inversiones. Recordamos que estamos en directo, siguiendo la sesión en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, donde Ursula von der Leyen, actual ministra de Defensa alemana y aspirante a la presidencia de la Comisión Europea, se juega el todo por todo. Hoy el Parlamento Europeo debe decidir, debe votar a favor o en contra de que sea la próxima presidenta del Ejecutivo Comunitario. Necesita la mayoría absoluta de los votos, pero por el momento no cuenta con esos votos, o por lo menos no cuenta de manera oficial con esos votos. Tiene el apoyo de su partido, el grupo del Partido Popular Europeo. Podría contar con buena parte del voto de los liberales, pero los socialdemócratas europeos están muy divididos. Los socialistas de diferentes países no quieren o no apoyan o ven con muchos recelos la candidatura de Ursula von der Leyen, en particular los socialistas alemanes. El SPD alemán, que ha dicho que votará en contra de su candidatura, salvo sorpresas. La votación tendrá lugar hoy, después de que la aspirante alemana se dirija a esta Eurocámara de Estrasburgo, se dirija al Pleno. Como les decíamos antes, socialistas y liberales han dicho que decidirán su voto después de haber escuchado sus propuestas. A Ursula von der Leyen en particular le interesa ser elegida con el voto de grupos europeístas y no tener que depender de grupos euroescépticos como el ECS, donde están el Partido Polaco Ley y Justicia, y los españoles de Vox, o con los votos del Grupo Identidad y Democracia impulsado por el italiano Matteo Salvini y la francesa Marine Le Pen. Escuchamos al presidente del Parlamento Europeo, el italiano David Sassoli, que está pidiendo a los europarlamentarios que tomen asiento. El riesgo que se corre si von der Leyen no es elegida hoy es un bloqueo institucional.
Escuchamos ya al presidente del Parlamento Europeo. Muy buenos días a todos, dice. Se abre la sesión. Buongiorno a tutti. La seduta è aperta. Per cortesia prendiamo posto. Saben ustedes que en el orden del día se contempla hoy la declaración de la candidata a la presidencia de la Comisión. Quiero recordarles a todos che per questa discussione non è prevista la procedura catch the eye, ne saranno accettate Está hablando de domande las con il intervenciones. cartellino blu. Iniziamo Comenzamos i nostri lavori. dando la palabra a la señora Alla von signora der von der Leyen, Leyen per presidente la del sua Parlamento Europeo. Escuchamos ya relazione. a la aspirante al cargo de presidenta de la Comisión Europea del Ejecutivo Comunitario, un cargo que tiene que ser refrendado hoy en votación por el Parlamento Europeo. Les députés, il y a exactement 40 ans, Hace la première exactamente 40 présidente años, du Parlement européen la primera Simone presidenta del Veil Parlamento Europeo, est Simone élue Veil, et présente sa vision d'une Europe fue plus unie elegida et plus juste. y presentó su visión C'est grâce à de una elle Europa et à más toutes les unida autres y icônes más justa. européennes Fue que je gracias vous a ella présente aujourd'hui y a ma todos vision de l'Europe. Los que se sienten Et europeos, 40 ans que plus hoy os tard, c'est presento avec une vuestra grande visión de fierté Europa. 40 que je años más puisse dire tarde, c'est digo con finalement gran une orgullo femme qui est la candidate à la que présidence de la finalmente es una Commission mujer la européenne. candidata a la presidencia de la Comisión Europea. Je le suis grâce à tous ceux et toutes Yo soy celles candidata qui ont gracias a brisé les todos y a barrières et les todas conventions. los que rompieron, los Je que han le suis roto grâce à las tous barreras ceux y et las toutes celles convenciones. qui ont construit Gracias une a Europe todos de los que han paix, construido une Europe una Europa unie, de paz, una une Europa Europe des unida, valeurs. una Europa de valores. C'est cette conviction européenne Es esa qui m'a convicción guidée europea tout au long de ma vie que me ha et de ma guiado a lo largo carrière de toda mi vida, en de tant toda que mi mère, carrera, en tant que como médecin madre, et como en tant que médico, femme politique. como mujer política. C'est ce courage et cette Es ese audace coraje, esa des audacia pionnières comme de los Simone Veil pioneros como Simone qui Veil, est au cœur de ma vision de l'Europe. que está en el Et ce corazón de mi sera visión cet de Europa. esprit Y es ese qui guidera la espíritu Commission européenne que el que j'ai guiará l'intention la de Convicción présider. Europea, Herr la Comisión Präsident, Europea meine Damen que yo und quiero Herren presidir. Abgeordnete, die Señor Gründungsmütter und Presidente, Gründungsväter Europas haben señores y aus señoras den Trümmern diputados, und der Asche der los padres Weltkriege fundadores de ein Europa gewaltiges Werk errichtet. construyeron Frieden, a partir de las ein ruinas starker gemeinsamer de las Markt, cenizas de la Guerra grenzenloser Mundial, Handel, Reisen, Forschen, Arbeiten. la paz, 500 un Millionen mercado Europäerinnen und común fuerte, Europäer leben heute zwischen Riga und Limassol, comercio sin zwischen fronteras, Athen und Lissabon in un espacio Wohlstand und Freiheit. de viaje. Die Generation meiner Kinder kann sich ein Todos los Leben europeos ohne que dieses pueden viajar, Heimatgefühl pueden Europa gar nicht compartir en paz y en vorstellen. prosperidad. Als diese glückliche espacio Generation europeo. geboren wurde, dachten auch La wir generación de mis Älteren, padres y de dass es sus immer so y de mis weitergehe. abuelos no podían imaginar ese Heute ist sentimiento auch de den pertenencia a Letzten klar, Europa. dass wir wieder kämpfen müssen, dass wir aufstehen Hoy müssen todos für unser han Europa. comprendido Die ganze Welt ist herausgefordert, que tenemos mit que empezar disruptiven a Entwicklungen luchar, umzugehen, levantarnos por die nuestra auch an Europa. Europa nicht vorbeigehen. Der El demografische mundo Wandel, entero die Globalisierung der Weltwirtschaft, está die enfrentado, se rasante enfrenta a Digitalisierung numerosas unserer perturbaciones. Arbeitswelt und natürlich der La Klimawandel. limitación Keine demográfica, dieser la limitación Meta-Entwicklungen del comercio mundial, la neu. numerización, Sie perdón, wurden la von der Wissenschaft digitalización del lange mundo del trabajo. vorausgesagt. Das Ninguna de Neue esas ist, revoluciones son nuevas. dass wir Han heute sido als creados por Bürgerinnen nuestros und Bürger investigadores. Europas, egal in welchem Land wir wohnen, die Auswirkungen konkret Pero hoy, erleben como ciudadanos und europeos, spüren. vivamos en el país que vivamos, Ob es die finnischen Weizenbauer, die durch die Dürre sentimos betroffen sind, directamente esas consecuencias. ob es die tödliche Hitzewelle in Como los Frankreich ist, agricultores wir spüren den finlandeses que Klimawandel sufren la ganz sequía. konkret. Ob es die Rentnerin in Irland La ola ist, de die mit calor en Online-Banking Francia. umgehen muss, Todos sentimos oder der Arbeiter in Polen, los efectos der sich del nach 20 calentamiento Jahren im climático. Job weiterbilden muss, um überhaupt seine Arbeit zu behalten. Como el Wir obrero spüren polaco die Digitalisierung ganz konkret. que después de Ob es 20 años Regionen in trabajando Europa sind, in necesita denen hacer una Schulen, formación Krankenhäuser, continua para seguir Betriebe trabajando. schließen müssen.
Wir spüren den demografischen Wandel konkret. All of this has left people directamente los with a efectos feeling of de losing control, of losing ties los with efectos our demográficos communities. también. None of these Todo challenges esto hace will go que la away. población tenga la sensación de que But there estamos have perdiendo el been control. different ways to react Ninguno to de esos these retos va a trends. desaparecer. Some are turning towards Pero hay authoritarian maneras diferentes regimes. de hacer frente a esa Some are tendencia. buying their global influence and creating dependencies by investing Algunos in compran ports su and influencia roads, mundial y crean and dependencias. others are turning towards protectionism. None of these options are Se giran for hacia el us. proteccionismo. We want multilateralism. Ninguna de esas We soluciones want fair trade. We defend the es la rules-based nuestra. order Nosotros defendemos because el we know it is multilateralismo, better for all el of libre us. cambio. We have to do it the Nosotros European way. sabemos que es por interés de todos nosotros. Tenemos que hacer esto a la europea, de forma europea. But if we are to go down the European path, we must first Si rediscover nos our comprometemos unity. con esa vía europea, tenemos que If we are redescubrir nuestra unidad. united on the inside, nobody will estamos divide unidos us en el from the interior, outside. If we Nadie close podrá the gaps dividirnos desde between el us, exterior. we can turn tomorrow's Si challenges cerramos, in tomorrow's las filas, opportunities. podremos transformar Honourable los members, desafíos de hoy Our most en pressing challenge is oportunidades. keeping our planet mañana. healthy. Señores This is the diputados, greatest responsibility and opportunity of our times. nuestro I objetivo, want Europe nuestra to become mayor the responsabilidad es first mantener el planeta climate-neutral en continent buen in the estado. world by Queremos 2050. que Europa sea el primer continente cero emisiones de aquí a 2050. To make this happen, we must Para take conseguirlo, bold steps together. Our current goal of tenemos que reducing our tomar emissions medidas by audaces 40% juntos. by 2030 is not Reducir enough. nuestras emisiones We must go further. un 40% We de must aquí a strive for 2030. more. Tenemos que ir A más allá. two-step approach Tenemos que is ser más needed ambiciosos. to reduce CO2 emissions by 2030 by Se necesita un 50, enfoque if not en dos pasos 55%. The European Union para will reducir lead las emisiones international de aquí a 2030 en un 50 o incluso un 55%. of other major economies by La Unión Europea 2021. será el paladín Because to achieve real impact, de la defensa de we do esas not only have reducciones to be ambitious at de home, las we have to emisiones. do that, yes, Para que haya but un the world impacto has positivo, to move tenemos que ser together. ambiciosos. To make this happen, I will put forward a green El mundo deal tiene for que ir Europe a paso in my acompasado. first Para eso 100 voy a days proponer in office. I will put forward the una first política ever verde European para climate Europa en law, los primeros 100 which días de will mi set the mandato. 2050 Voy a target proponer la in primera ley law. europea para el clima This increase of ambition que va will need a trasladar los investment objetivos para on a 2050 en major líneas scale. completas. Public money will not be Esa ambición necesita ambiciones a gran escala y no basta con fondos públicos. Voy a proponer un plan enough. Turn de parts of the inversión European Investment Bank para una into Europa a climate sostenible bank. This will unlock 1 trillion y voy a euros convertir of investment parte del over the Banco next Europeo de decade. Inversiones en un banco climático. Eso desbloqueará 1 billón de inversión en la próxima década. It means change. All of us Esto significa que va a haber cambios. Todos y cada uno de nosotros vamos a tener que contribuir en esa ambición, desde la aviación al transporte marítimo, influir en la manera en la que todos viajamos y en la que todos vivimos. Esto tiene un precio. La contaminación tiene un precio, tiene que cambiar nuestra conducta para que esto sea posible y para que nuestras empresas puedan trabajar en igualdad de condiciones con las demás. Voy a introducir un impuesto sobre el carbono en la frontera. Pero, señorías, lo que es bueno para nuestro planeta también tiene que ser bueno para nuestra gente y nuestras regiones. Me consta la importancia de los fondos de cohesión, pero necesitamos más. Necesitamos una transición
justa para todos. No todas las regiones parten de la misma base, pero todos compartimos el mismo destino y el mismo objetivo. Por eso vamos a proponer un fondo para la transición justa para ayudar a los más necesitados. No dejamos a nadie en la cuneta, afirma Ursula von der Leyen. Si queremos tener éxito con nuestro plan ambicioso, necesitamos una economía fuerte. Porque lo que queremos gastar, primero lo tenemos que ganar. Para eso hay que reforzar el espinazo de nuestra economía, que son las pequeñas y las medianas empresas, que son emprendedoras, que son flexibles, que generan empleo, que ofrecen formación profesional a los jóvenes, pero que solo pueden hacerlo si tienen acceso a capital en todas partes de este enorme mercado único. Superemos las barreras. Logremos la unidad de mercado de capitales. Lo merece nuestra economía, lo merecen nuestras pymes. Y tenemos que trabajar dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, donde se necesitan inversiones y reformas. Tenemos que velar porque se hagan. Tenemos que utilizar toda la flexibilidad que nos permiten las reglas. Estamos orgullosos de nuestra economía, queremos reforzarla. Pero también hay una lógica clara y sencilla. Los ciudadanos no están al servicio de la economía está al servicio de los ciudadanos. Y nuestra economía de mercado social tiene que reconciliar el mercado con lo social. Por eso voy a orientar el semestre europeo para velar porque podamos seguir persiguiendo los objetivos de desarrollo sostenible. Yo también quiero defender impuestos justos, tanto para el impuesto de ladrillo como para la industria digital. Si las industrias digitales consiguen grandes beneficios en Europa, estupendo. Pero si hacen estos pingües beneficios, beneficiándose de nuestro sistema escolar, de nuestros trabajadores, de nuestra formación profesional, de nuestra seguridad social, si esto es así, entonces no es aceptable que realicen beneficios, pero que apenas paguen impuestos porque juegan con nuestro sistema fiscal. Si quieren beneficios, tienen que compartir también la carga. Señorías, la manera europea de hacer las cosas también significa utilizar todo nuestro potencial, nuestro talento, nuestra diversidad. Se trata de crear una unión más justa, más igualitaria. Esto me va a inspirar cada día que esté en mi cargo, al igual que lo ha hecho durante toda mi carrera hasta ahora. Ha pasado mucho tiempo desde que fue ministra de Asuntos Familiares y luché por introducir un subsidio parental y para el cuidado de los niños. La lucha por la justicia nunca acaba. Aún es muy difícil para muchas familias llegar a finales de mes. Yo quiero garantizar que el trabajo merezca la pena. En una economía de mercado social, toda persona que trabaja a tiempo completo tiene que ganar un salario mínimo que le permita vivir dignamente. Por eso vamos a desarrollar un marco que tenga en cuenta los diferentes mercados laborales. Pero yo creo que la mejor opción es que hagamos una negociación colectiva entre empleadores y sindicatos, porque ellos pueden adaptar el salario mínimo al sector o a la región. Sé que hay diferentes modelos, pero tenemos que crear un marco.
when our economy takes a Y severe quiero hit. una mejor protección A European para los que pierden su empleo cuando la reinsurance economía scheme sufre un embate will severo. support our economies and our people in times of external shocks. Se necesita Of course, un there sistema are de national seguro complementario de empleo insurances, but a reinsurance para hacer scheme frente for those heavy external a shocks is choques needed extremos. in Europe. I Se also necesita want un seguro more complementario de equality and empleo fairness for comunitario. young Europa lo necesita. Además, Youth quiero más unemployment igualdad is at y justicia para los 14% in jóvenes. Europe, El paro but it juvenil ranges from 5% está en to Europa en un 14%, 40% in pero some countries. esas cifras van del 5% hasta el 40% en Young algunos people have países. Es aspirations. They wanna inaceptable. work. They wanna Los have a jóvenes tienen future. aspiraciones, And it is quieren our trabajar, job to let them quieren ganarse su achieve this. futuro. This Y ahora is nos why I compete will make abrir ese sure the camino Youth para que lo Guarantee, puedan which hacer. I started when I was a Minister for Labour Affairs Por in eso our yo country, trabajaré is para que working la as garantía well juvenil, as it can in every member state. And que I ya will comenzó support cuando the yo era European ministra de Asuntos Parliament's Sociales en mi idea país, pueda ser to una triple the Erasmus realidad. budget as part of the next Y long-term budget. apoyaré la propuesta del Parlamento Europeo de triplicar el presupuesto para el proyecto Erasmus. We have to care for the most vulnerable, our children. We have to Tenemos que fight poverty. velar por los más vulnerables, que son nuestros hijos, nuestros niños. Tenemos que combatir la pobreza. Como madre de 7 hijos, me consta perfectamente que marca una diferencia para toda la vida si los hijos tienen acceso a la educación, deporte, alimentación y un entorno cariñoso. Necesitamos una garantía infantil para que todos los niños de Europa que están en riesgo de exclusión tengan acceso a los derechos más fundamentales como asistencia sanitaria y educación. Yo les ayudaré y esto va a compensarse a la larga cuando sean grandes. Con esto quiero darle vida al pilar social, que comencé en mi casa y que llevaré a cabo también dentro de lo que me compete. Si los Estados miembros no proponen candidatas a comisarias suficientes, yo no dudaré en pedir otros nombres. Ha habido 158 comisarios europeos, de los cuales solo 35 eran comisarias europeas, menos del 20%. Pero las mujeres representamos la mitad de la población. Queremos nuestra parte justa. También tenemos que hablar abiertamente de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Si una mujer de cada 5 ha sufrido ya violencia física o sexual en la Unión Europea y el 55% de las mujeres han sido acosadas sexualmente, esto ya no es un tema que solo afecta a las mujeres. Voy a proponer que se acabe con la violencia contra las mujeres, pidiendo que se tipifique como delito penal también en los tratados. Estoy convencida de que si cerramos esta brecha entre nosotros, vamos a resurgir fortalecidos en la Unión Europea. Honourable members, the cradle of our European civilization. Señorías, la cuna de nuestra civilización europea es la filosofía griega y el derecho romano. Y nuestro continente europeo pasó por sus periodos más aciagos y oscuros cuando estábamos gobernados por dictadores y cuando había desaparecido el Estado de Derecho. Durante décadas los europeos lucharon duramente por la libertad y la independencia. El Estado de Derecho es la mejor herramienta para defender esas libertades y para proteger a los más vulnerables en la Unión. Por eso, no puede haber ninguna concesión cuando hablamos de respetar el Estado de Derecho. Ninguna.
Yo garantizaré que utilicemos todas las herramientas que tenemos a nivel europeo. Además, apoyo plenamente un mecanismo paneuropeo de Estado de Derecho y no es una alternativa a lo que ya existe, sino algo adicional. La Comisión siempre será la guardiana independiente de los tratados. La alegoría de la justicia tiene los ojos vendados. Va a defender el Estado de Derecho siempre que se vea amenazado. En los últimos 5 años, más de 17.000 personas se han ahogado en el Mediterráneo. Se ha convertido en una de las fronteras más mortales del mundo. En el mar existe la obligación de salvar vidas. Y en los tratados y en nuestras convenciones se ha integrado la obligación moral y jurídica de respetar la dignidad de todo ser humano. La Unión Europea tiene que defender, está obligada a defender este concepto. Necesitamos fronteras humanas. Tenemos que salvar vidas. Pero esto no vale. Tenemos que reducir la migración irregular. Tenemos que combatir contra los traficantes, luchar contra el crimen organizado, garantizar el derecho al asilo y mejorar las condiciones de los inmigrantes, creando corredores humanitarios, por ejemplo, en colaboración con ACNUR. Necesitamos empatía. Me consta lo difícil y lo divisorias que pueden ser las discusiones sobre estos temas. Tenemos que responder a las preocupaciones legítimas de muchos y ver cómo superamos las diferencias. Voy a proponer un nuevo pacto de inmigración y asilo. Esto nos tiene que llevar a un funcionamiento pleno del espacio Schengen, de libre circulación, que es algo fundamental para nuestra prosperidad. El concepto fundamental es una agencia de guardacostas y guardafronteras reforzada con 10.000 empleados de aquí a 2024. Tenemos que modernizar el sistema de asilo. Un sistema europeo de asilo tiene que ser común, tiene que ser común. Solo podremos tener fronteras exteriores estables si damos dinero suficiente a los estados que se ven sometidos a la mayor presión por su localización geográfica. Necesitamos solidaridad, tenemos que ayudarnos, tenemos que contribuir. Necesitamos una nueva manera de compartir la tarea y tenemos que hacer una oferta de cooperación justa a los países de origen y tránsito que interese a ambas partes. Diplomacia, desarrollo económico, inversión, estabilidad y seguridad. Todo esto se necesita para que las personas tengan una perspectiva. Les voy a hablar de una historia sobre perspectivas. Hace 4 años tuve la suerte de recibir a un refugiado de 19 años de Siria en mi familia, en mi casa. No hablaba alemán. Estaba profundamente traumatizado por su experiencia de la guerra civil y por la huida. Hoy, 4 años después, habla alemán, inglés, árabe, por supuesto, durante el día se compromete con su comunidad, hace formación profesional, estudia en la escuela de noche y es una inspiración para todos nosotros. Y algún día quiere volver a su casa.
Señorías, como ministra de Defensa, he estado muchas veces en esta región desgarrada por la guerra. No olvido las palabras del ministro iraní que dijo: queremos más Europa, que Europa esté aquí más presente. Creo que Europa tiene que estar más presente en el mundo y tiene que actuar de manera más rápida. Por eso tenemos que tomar el arrojo, tener el arrojo de tomar decisiones por mayoría cualificada y defenderlas conjuntamente. The cornerstone of our collective defense will always be NATO. La piedra angular de nuestra defensa colectiva siempre será la OTAN. Siempre vamos a defender el atlantismo, pero también vamos a ser más europeos. Por eso se ha creado la Unión Europea de Defensa. Nuestro trabajo por una Unión Europea de Seguridad y Defensa está integrado en una seguridad global. La estabilidad va siempre de la diplomacia y de la reconstrucción. Nuestras mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas trabajan con las fuerzas de policía, con los diplomáticos, con los cooperantes para el desarrollo. Estas mujeres y estos hombres necesitan todo nuestro respeto por su incansable trabajo por Europa. Señorías, no puedo hablar de Europa sin hablar de nuestros amigos del Reino Unido. En 2016, por primera vez un Estado miembro decidió salir de la Unión Europea. Es una decisión con implicaciones serias. Yo lo lamento, pero lo respeto. Since then, together with the current government of the United Kingdom, the European Union has worked hard. Desde entonces, conjuntamente con el Gobierno del Reino Unido, la Unión Europea ha trabajado denodadamente para lograr una salida negociada del Reino Unido. El acuerdo de salida negociado con el Reino Unido ofrece certeza donde el Brexit ha creado incertidumbre, garantizando los derechos de los ciudadanos y garantizando paz y estabilidad en la isla de Irlanda. Estas dos prioridades también son las mías. Ahora bien, yo estoy dispuesta a alargar el plazo de la fecha de la retirada del Reino Unido si se necesitara más tiempo por una buena razón. En cualquier caso, el Reino Unido va a seguir siendo nuestro aliado, nuestro socio y nuestro amigo. Señorías, cuando vine a Estrasburgo hace 13 días, prometí que venía a escuchar. Les he escuchado. Conozco sus preocupaciones, esperanzas, expectativas. Las orientaciones políticas que les he enviado reflejan nuestros debates, nuestras discusiones. Por lo que entiendo y por lo que he oído, he sacado mis conclusiones. Quiero que los ciudadanos europeos desempeñen un papel líder, un papel activo en la construcción de la Unión Europea. Quiero que decidan sobre su futuro en una conferencia sobre futuro que comience en 2020 y que dure 2 años. Quiero que trabajemos unidos para mejorar el sistema de los Spitzenkandidaten. Tiene que ser un sistema más visible para un electorado más amplio y tenemos que abordar el tema de las listas transnacionales en las elecciones europeas como
elemento fundamental de la democracia europea. Y en tercer lugar, apoyo un derecho de iniciativa para el Parlamento Europeo. Si esta Cámara, cuando decide por la mayoría de sus miembros, toma resoluciones y pide a la Comisión Europea que proponga una ley, que haga una propuesta legislativa, me comprometo a responder con un acto legislativo respetando los principios de proporcionalidad. Estoy convencida de que una cooperación más intensa entre nosotros permitirá oír las voces del pueblo. Mi padre tenía 15 años cuando la horrible guerra que mi país llevó al continente europeo. Mi padre nos ha hablado mucho, a mí y a mis 6 hermanos, muchas veces de esa época. Y también nos ha hablado de lo que ha significado que el resto de Europa nos trajera a la familia de los pueblos democráticos. Empezó, dijo, por la CECA y por el comercio. Y cuando se convierten en amigos y los amigos no se disparan a la larga. Yo nací en Bruselas y me sentí europea antes de tener conciencia de que era alemana y de Baja Sajonia. Para mí solo hay un principio: unir Europa, reforzar Europa. El que quiera que Europa crezca, sea fuerte, me tendrá siempre como una gran aliada apasionada a su lado. Quien quiera reducirla o rebajar sus valores se encontrará con una resistencia férrea. Seré su peor enemiga. Al final de su vida, cuando mi padre ya era muy mayor, cambió su narrativa sobre Europa. Ya no hablaba tanto de la guerra, sino que decía: Europa es como un matrimonio muy largo. El amor tal vez no sea tan intenso como el primer día, pero será más profundo. Porque sabemos que podemos confiar el uno en el otro, en los buenos y en los malos tiempos. Porque sabemos que podemos pelearnos, que podemos discutir, pero volvemos a reconciliarnos. Y todos los que estamos aquí vivimos en una Europa que ha crecido, que ha madurado, que se ha hecho fuerte con sus 500 millones de habitantes. Más de 200 millones de europeos fueron a las urnas. Europa quiere asumir su responsabilidad para sí misma y para el mundo. No es fácil, lo sé, es doloroso. Requiere un esfuerzo, pero es nuestra obligación más noble. La gente quiere ver que nos comprometemos. Mis niños me dicen con razón: no deis largas a las cosas, actuad ya. Por eso me presento, por eso necesito su apoyo. Por eso invito a todos los europeos a que participen. Es lo más valioso que tenemos. ¡Viva Europa! Termina así este discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo de Ursula von der Leyen, la aspirante a presidenta de la Comisión Europea. Un discurso con el que quiere convencer a los parlamentarios, en particular a los socialdemócratas,